una persona que te manipula con un diagnóstico. Te dice que eres asmático y tú lo crees. Quiero explicarte por qué motivo o razón te falta el aire. Con tan solo una respiración, haga una respiración y bote el aire. Respire para que usted vea que sale el aire caliente. Que tus pulmones tienen que estar calientes siempre. Ve qué interesante. Es un proceso muy fácil. El calor intrínseco metabólico genera un calor y la fricción a través de las grasas que necesita el pulmón para funcionar genera la fricción correspondiente del calor que hace posible que tú respires y inhales y exhales aire caliente. Muy buenas tardes, amigos caminantes a lo natural. Les saluda su amigo y servidor, el doctor Augusto Vega Chavarría. El día de hoy me complace poder llegar con un nuevo tema. Como siempre, es un agrado, una bendición para mí poder compartir todo lo que tiene que ver con el conocimiento de la medicina integrativa a nivel naturológico y del cual pues quiero compartir acerca de un tema que se vuelve trascendental en estos tiempos, como es hablar del tema del supuesto o mal llamado asma, que siempre me he preguntado como profesional, ¿por qué los pacientes que acuden con algún tipo de sintomatología al hospital o a la clínica o a un consultorio con filosofía eh, farmacéutica, nunca se ponen a cuestionar primeramente el medicamento y sus efectos secundarios? Y no solamente eso, sino por qué motivo, razón y circunstancia, si los síntomas se vuelven repetitivos en el tiempo, ¿por qué motivo no despiertan un poco la curiosidad y el razonamiento de darse cuenta que es una medicina que no te está llevando a ningún lugar, a ningún sitio, más que al de deteriorar tu salud integralmente? Si ponemos a 100, 200, 300, 1000 pacientes, usted es una persona muy inteligente que nos está escuchando y le damos los tratamientos para este tipo de falsos diagnósticos que llamo mi persona, en el cual le ponemos el título de asma al asmático, al persona, y vemos los efectos secundarios en el tiempo de 10 años, esa persona naturalmente va a estar peor que cuando empezó a tomar su tratamiento. Y ahí es donde viene un sinfín de influencia social en el cual mucha gente dice, no, bueno, es que no sabía de otra forma de tratar mi salud, no, como que es que no me quise poner o comprometer a investigar mucho, y en fin, vienen un sinfín de justificantes en las cuales uno dice, ¿cómo es posible que el ser humano haya caído tan bajo en muchos aspectos de salud para no abrirse, analizar y cuestionar este tipo de tratamientos y que van en contra de su vida? ¿Hasta qué tanto usted, mi amiga, mi amigo que me ve, valora la vida suya como para exponerla a una serie de drogas y efectos secundarios en el tiempo que, si analizas, las personas que ya han pasado por ahí no han tenido resultados? Entonces es ahí donde uno establece que este tema es vital y mucho más para uno de los órganos que contacta directamente con la vida, como es el de oxigenar tu cuerpo, el de permitirle llenarle a cada una de tus células de todo ese nutriente tan importante, ese nutriente orgánico, como es el oxígeno. ¿Por qué quieres creer que con medicamentos, con estos efectos secundarios y con estos falsos diagnósticos, con esas manipulaciones, con esos estudios baratos que no comprueban nada más que la gente se enferma más y que más bien generas un preámbulo amplio para generar infecciones, generar deformaciones de tu sistema respiratorio, generar enfermedades degenerativas
consecuencias sumamente graves. ¿Qué tan poco valor le das a tu vida que estos medicamentos que consumes de manera muy leal, pero a la vez irresponsable contigo mismo, te enferman día con día, te aniquilan tu salud día a día? ¿Qué tan malo has hecho para merecer el hecho de dañarte de la manera que haces solamente con las drogas que te da una persona que te manipula con un diagnóstico? Te dice que eres asmático y tú lo crees, pero es ahí donde este programa se vuelve sumamente maravilloso para poder despertar personas inteligentes, capaces, como lo eres tú, que me observas, para poder entender que el sistema sanitario en todo sentido es un fracaso. Y la prueba evidente de ello es que la tercera causa de muerte en Estados Unidos son los efectos secundarios de los medicamentos. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que te percates que evidentemente estás en un lugar equivocado, con el respeto debido de los colegas o de los doctores que están haciendo su trabajo? Ellos están ahí, la mesa está servida, pero eres tú el que quieres comer de esa mesa que te va a hacer daño. ¿Qué estás esperando que pase para que puedas empezar a cambiar eso? Con este preámbulo quiero explicarte por qué motivo o razón te falta el aire. Y es que cuando entendemos y comprendemos cómo funciona nuestro hermoso sistema respiratorio y nos damos cuenta que es una bomba grande de calor que tiene que generarse para que ese mecanismo de absorber al nutriente vital, como es el oxígeno, y que pueden ser incorporado correctamente a tu torrente sanguíneo y a cada una de tus células, codepende de una serie de factores, pero principalmente del calor. Y entonces entendemos que como sistema respiratorio, si no hay calor, si no hay fricción del aire, si no hay un aumento en la temperatura, de la temperatura a la cual puedes estar, qué sé yo, 21 grados, y que hay que elevar esa cantidad de temperatura a través de tus vías nasales y tu pulmón a 40 grados, 37 grados, que es algo muy sencillo de notar, es algo muy sencillo de comprobar incluso con lo que te estoy diciendo, con tan solo una respiración. Haga una respiración y bote el aire, expire, para que usted vea que sale el aire caliente, que tus pulmones tienen que estar calientes siempre, que la gran mayoría de tratamientos naturales de muchos años data de calentar el pulmón a través de vaos, de toda una serie de respiraciones e inhalaciones para que ese pulmón pueda tomar el calor necesario y pueda hacerlo de manera fehaciente. ¿Qué pasa cuando vas a un hospital y tienes un problema respiratorio? Lo primero que hacen es ponerle frío, aire frío nasal, lo cual vas a complicar más tu cuadro clínico, ¿verdad? Y entonces es ahí donde entendemos cómo la limonada caliente, cómo ese jengibre friccionante, ese guaraná friccionante y toda una serie de productos naturales que mucha gente, creo que has escuchado hablar, dicen: es que yo tomé eso y me curé, me tomé la mamelis, me tomé el hinojo, vieras que me ayudó a expectorar, a mejorar. Pero es que si en las raíces de la medicina natural, que durante años y de manera ancestral hay todo un historial de buenos resultados con medicina natural, ¿qué haces sometiéndote a esos tratamientos? Entonces, entendemos que el pulmón tiene que calentar él por él solo. Cuando él pierde esa autonomía, el principal motivo y razón por la cual el pulmón pierde la autonomía es porque no tiene grasa saturada. Es más, la principal cantidad de grasa saturada o grasa como tal, mala o buena, sale a través del pulmón. Cuando haces ejercicio, tú bajas de peso a través de la respiración, porque necesitas de grasas que logren friccionar como si fueran aceites dentro de un vehículo, para ponerlo así, para que puedan funcionar perfectamente
cada una de las membranas y de las cubiertas que tiene el pulmón. Entonces es ahí donde te percatas la vitalidad de todos los fitonutrientes y de todos los elementos que necesitamos para poder responder a las necesidades vitales de un órgano como el pulmón. Entonces, si lo tenemos claro, entendemos que el calor intrínseco metabólico genera un calor y la fricción a través de las grasas que necesita el pulmón para funcionar genera la fricción correspondiente del calor que hace posible que tú respires y inhales y exhales aire caliente. Ve qué interesante, es un proceso muy fácil, lo puedes ver muy fácil, pero realmente existen una serie de elementos que tienen que suceder y que tienen que estar dispuestos correctamente para que se dé. Y es ahí donde agradeces a Dios el don de la vida y la posibilidad de respirar sin necesidad de utilizar mecanismos aleatorios. Y si le explicamos esto a los pacientes asmáticos y le decimos que lo que pasa dentro de su sistema broncopulmonar es esa deficiencia de grasas, de esos aceites especiales que produce el mismo pulmón. Y si le decimos que esos aceites especiales que necesita el pulmón y que tiene toda la disposición de estimular su producción y que existen productos naturales que estimulan la producción de esos aceites, pero no solamente eso, sino que aparte de eso, esos aceites son vitales para poder generar toda una regeneración pulmonar y mantener el calor que se necesita para que la función vital de ingreso per cápita de oxígeno por minuto se dé correctamente. Pero resulta que tenemos una serie de elementos que lamentablemente hoy ocasionan que esa funcionalidad broncopulmonar se vea atentada por estas influencias sociales, influencias ideológicas, farmacéuticas e incluso influencias nutricionales de soberbios nutricionistas que se arraigan a que hacerle creer a las personas que necesitamos alimentos que lamentablemente nuestro cuerpo, a pesar de que procese, genere tanto estrés y tanta enfermedad. Empecemos hablando también de una serie de elementos emocionales, existenciales y espirituales que se desequilibran en una persona para que ese pulmón se sensibilice y empiece a generar esa falta de funcionabilidad. Cuando hablamos de temas existenciales, hemos mencionado que cada persona tiene que tener, o cada ser humano tiene que tener su motivo por el cual, o su proyecto de vida por el cual está en este mundo. Y cuando usted no tiene esa capacidad de saber por qué motivo Dios, el universo, lo mandó a este mundo, esa dureza orgánica que usted tiene se fragiliza, se pone aguada. Eso genera emociones y eso genera también que su espiritualidad, o sea, usted se ponga en modo defensa. Eso genera estrés. Ese es el estrés que se genera, que en las personas que tienen problemas respiratorios es porque tienen una emoción que es relacionado con miedos a algo. Y estamos hablando que puede ser el miedo a sí mismo, miedo a encontrarse, miedo a no poder hacer algo, miedo a fracasar, pero también puede ser que a alguien te someta miedo o que tú sometas a miedo a otra persona y eso genere la emoción. Pero también puede ser que un grupo de personas te genere miedo o tú generes miedo para un grupo de personas. O que las cosas materiales te generen miedo, un carro en mal estado manejándolo, toda una serie de elementos materiales que pueden generar miedo sobre ti o tú de tener miedo de perder algo material. Cuando vives la vida de manera más simple, sabes que lo que te llega no te pertenece
y que lo puedes perder en cualquier momento. Pero esos arraigos materiales muchas veces traen como consecuencia este tipo de emociones que se traducen como miedos, y esos miedos van a ocasionar que tu respiración no sea eficiente, se bloquee la producción de los aceites especiales que necesita el pulmón para poder ocasionar la fricción suficiente y poder generar el calor que necesitamos para poder la función hacerla correctamente. Entonces, espiritualidad, existencialidad y emociones ocasionan que la función se vea afectada, pero también genera una deficiencia de los aceites friccionantes del pulmón. Realmente en clínica naturológica integrativa se conoce como el síndrome del pulmón frío o el pulmón frío. ¿Por qué? Porque no está calentando ese pulmón. Y eso es lo que ocasiona que a usted le falte el aire, claro, porque no tiene los aceites, porque no tiene la fuerza, porque tiene que jalar más fuerte. Entonces es ahí donde el pulmón se insufla y no tiene como la capacidad para poder hacer su trabajo eficientemente. Pero tú quieres tratarlo con un salbutamol en spray que enfría las vías respiratorias, que lo inutiliza poco a poco el pulmón y no te preguntas, ¿estoy resolviendo el problema? No lo estoy resolviendo. No estamos mejorando nada, más bien estamos agravando el problema. Una gran parte de los pacientes que lamentablemente les ponen el título asmático y no le explican esto, terminan con EPOC, enfermedad obstructiva pulmonar, terminan con una serie de infecciones broncopulmonares y lamentablemente muchos terminan incluso con efisemas y anclados a un mecanismo aleatorio para poder respirar. En la actualidad obviamente hay otros factores, el vapeo, el cigarro, los ambientes contaminados de diferentes sustancias ocasionan ese apagamiento o apagonazo, digámoslo así, de esos sistemas que se encargan de friccionar el pulmón o de darle los aceites necesarios para que el pulmón se friccione. Entonces es ahí donde incluso mucha gente dice, bueno, entonces esto que estás diciendo de los aceites, claro, ahora tiene sentido por qué motivo, razón o circunstancia en algunas zonas de Costa Rica le medican naturológicamente hablando a algunas personas grasa de serpiente. Y entonces, claro, porque la grasa de serpiente es muy parecida a esos líquidos. Pero también entendés por qué motivo, razón y circunstancia el 60% de la leche materna es grasa saturada. Adivina por qué. Porque necesitamos friccionar el pulmón. Y cuando el niño no recibe la leche materna necesaria durante sus primeros 6 meses en los cuales se está desarrollando los pulmones y se están acostumbrando a esos aceites, ¿qué pasa? Vamos a tener niños con pulmones fríos que no calientan. Entonces es ahí donde debemos entender y comprender que es la importancia de todo este conocimiento para que usted pueda razonarlo, pueda decir, mira, sí, claro, tiene sentido. Aparte de eso, llega un armamento sumamente grave, del cual está demostrado científicamente, como es la impregnación de mercurio, aluminio, grafeno, que vienen producto de las diferentes y múltiples vacunas que recibe un niño recién nacido y que también ocasionan una obstrucción de pulmones. Y entonces después llegan y le dicen, doctores, no, es que es un club tropical, es que es un virus respiratorio, virus que lamentablemente nunca demuestran, ¿verdad? Usted le pregunta al laboratorio de ciencia aquí en Costa Rica que si tienen aislados los virus y extrañamente es algo oculto. Es un vacío enorme dentro de la medicina farmacéutica, que pareciera que solamente es la palabra desde un punto de vista muy comercial para vender algo, como todo. Pero bueno, es importante que usted pueda analizar y entender cómo podemos de diferentes maneras atacar. Hace poco, en Costa Rica, fue sacado del mercado una pasta dental que también tenía elementos excipientes que ocasionan lamentablemente lesiones sobre el pulmón. Y si no solamente tenemos las pastas, también tenemos cremas, tenemos una serie de incluso perfumes que pueden alterar todo este elemento que estamos hablando. Entonces, ves
que los diferentes elementos, una vez que usted ha fragilizado por sus problemas de emocionalidad, espiritualidad y existencialidad, usted se vuelve una presa fácil de todos estos elementos a nivel social y que obviamente eso le generan leyes de pensamiento en miedo y en acelerar otros órganos como el corazón, como la glándula tiroidea que hemos hablado anteriormente en otros podcasts. El tema acá es poder ir analizando cómo funciona el sistema respiratorio. Un poco, obviamente no vamos a dar una cátedra porque no es nuestro objetivo, pero sí por lo menos algunos tintes o algunos aspectos vitales que usted necesita saber para que se dé cuenta y se percate que comer de esa mesa que se llama farmacia, con el respeto, como digo, de las personas que se dedican a promover eso y también con el debido respeto de las personas que consumen eso y que lamentablemente están cegados a eso, no tienen la capacidad de razonar, lamentablemente, que con tomar de esa mesa no te lleva a nada, más que deteriorar cada día en un tic-tac tu salud respiratoria. ¿Es lo correcto? La comprobación evidente de tener pacientes más enfermos con efectos colaterales no me lo quita nadie de prueba. Vaya a un hospital. Ahí están haciendo fila los mal llamados asmáticos, que ya entiendes que no te llaman así, que no deberían llamarse así. Es simplemente el pulmón no está funcionando bien, pero ya sabes los motivos. Pero ahí están, lamentablemente, son seres humanos. Desearíamos que abran su marco circunstancial y puedan tener esta información, este acceso a esto. Pero lamentablemente, muchos no quieren escuchar la verdad. Están totalmente sumergidos en una lealtad, en esos amores que matan como estos hacia la farmacia. Muchas veces se han preguntado muchos pacientes que he atendido con problemas de falta de respiración adecuada y no solamente eso, sino con un pulmón que lamentablemente no genera el calor necesario por estas deficiencias. ¿Cómo se relaciona esto con la alimentación? Y es importante que cuando podemos desarrollar el tema de que primero la alimentación en temas de grasa saturada en los últimos 40 años ha sido totalmente reducida debido a los aceites vegetales, pero no solamente eso, sino que hay una evidencia clara científica donde se señala la relación directa de lo que son alimentos relacionados con carbohidratos, frutas, avenas, cereales, relacionados con un efecto dopaminérgico, el cual es arraigado a nivel del nervio vago, que viene desde el cerebro hasta recorre toda la parte intestinal y pulmonar, como a la hora de estimular constantemente a través de los alimentos erróneos, puedes ocasionar también que ese pulmón pierda esa capacidad de calentar el aire. Entonces es ahí donde en un debate con nutricionistas decían, pero ¿cómo vas a decir que la fructosa de la fruta, cómo vas a decir que los carbohidratos de la papa, de la yuca, cómo vas a decir que las avenas con avenina o los cereales con el maíz van a ocasionar esto o hay que prohibírselos a los pacientes porque es que nuestro colegio se rige por la industria alimentaria y recibe mecanismos económicos y nos estarías afectando porque de ahí los ultraprocesados estarían cayendo y nosotros los nutricionistas pues les damos alimentos sumamente equilibrados en este tipo de aspectos y si que bien es cierto, el ser humano puede procesar, pero ¿a qué precio? ¿A qué consumo? ¿Y a qué efectos colaterales? La evidencia es clara como diferentes estudios demuestran que aparte de que la persona sufre de esta funcionabilidad de un pulmón caliente o capaz de friccionar el aire por los diferentes aspectos que hemos mencionado, la ciencia se encarga de evidenciar la ciencia correcta, la ciencia
exacta, la ciencia que se hace para humanizar, es clara y evidente que hace ver que pacientes con los mal llamados títulos de asmáticos, entre más consumo de carbohidratos tienen, peor y más persistentes, lamentablemente, se vuelven los síntomas. Es así, es más crítico. Y por esos motivos y circunstancias es que entras a un supermercado donde el 70% de los alimentos son ultraprocesados y carbohidratos. ¿Ayuda el sistema sanitario a evitar estas complicaciones? Te lo dejo de pregunta para que usted mismo lo responda, porque incluso son avalados por ellos mismos, ¿no? Pero no solamente eso, vas a un zoológico, un lugar donde tienen cuidados animales y les dicen no le des alimento de humanos a ellos. Y alimentos de humanos, ahí la gente anda con galletas, con toda esta serie de elementos. ¿Por qué? Son tan tóxicos esos alimentos que avalan ellos para el consumo humano que hasta ni los mismos animales aguantarían ese tipo de cosas. ¿Te has preguntado eso? ¿Y cómo esas toxinas y todos esos preservantes adictivos, los cuales incluso la FDA hace poco menos de un año se refirió a una serie de colorantes rojos y diferentes tonalidades para eliminarlos del mercado? Y tú sigues creyendo en un sistema sanitario. Es lo más lamentable. Sigues creyendo que el sistema sanitario está a favor tuyo cuando pareciera que el sistema sanitario lo que quiere es hacer un objeto de tú como paciente. Entonces, es importante y es vital que puedas entender esto y la importancia de poder integralizar y poder responsabilizarte, aceptar todo lo malo que has hecho y generar la suficiente autoestima para dejar de dañarte, querer curarte y responsabilizarte de tu salud, pero correctamente, porque existen los métodos, existen los procesos en los cuales la persona se puede curar, lo cual esta información es tapada o muy poco procesada a nivel mundial, incluso nacional. ¿Por qué motivo, razón o circunstancia? Es claro y evidente que despertaría una gran masa de seres humanos que se volverían más conscientes y más humanos para poder resolver su problema de salud. Entonces muchos, incluso que consumen medicina química o farmacéutica, llegan y dicen, no, los que nos dicen estas cosas son malos, son malísimos. Y no es así. Cuando vemos la evidencia de las consecuencias de un paciente mal llamado asmático sometido en el tiempo a un tratamiento, de eso no pueden negarlo. Estas personas soberbias o cuadradas o llámele como usted quiera a este tipo de tratamientos. No, y es que ¿cómo va a decir eso? Si eso es lo que yo creo. Y en esa credibilidad, en ese amor que mata, pues lamentablemente se ven esas consecuencias. Entonces es ahí donde no, el salbutamol tiene unos estudios hermosos que dicen que sirve. Claro, sirve para quitar la crisis asmática o la crisis de falta de aire, pero los estudios no dicen nunca que curan. Los estudios lo que dicen es, usted se va a volver adicto a esta droga, porque es una droga, de por vida. Y como vamos a mantenerlo en control, entonces en el momento que se salga de cualquier ideología nuestra, lo vamos a decir que es totalmente tonto pensar que usted se puede curar. Claro, porque eso es un objeto como tal. Y lo cual a esto no le gusta, incluso en el mismo colegio de médicos, que recibe tantos favores de la industria farmacéutica, jamás le va a gustar que usted deje de consumir esos medicamentos, esas drogas, con las cuales ellos hacen su gran negocio, y que hay estudios que establecen que ni los mismos doctores que aplican estos métodos lo harían en ellos, ni en sus familiares. Entonces yo creo que es hora que abras tu conciencia, porque al final y al cabo el afectado eres tú, al final y al cabo el que necesita el resultado eres tú, y puedas darte cuenta que existe un gran arsenal de médicos o profesionales en salud integrativa, en salud natural, que desean que tú te cures, que desean enseñarte en un seguimiento correcto, como el que hacemos en el Centro Integral de Medicina Natural, para curar tu problema de salud, analizando los diferentes factores, dándole las tonalidades diferentes y pudiendo darle los fitonutrientes que se requieren en gran medida para poder
recuperar y regenerar ese pulmón. Y en esto es importante, mucha gente que cree que es que a mí me inició el asma cuando tenía 15 años o cuando tenía 6 o cuando tenía 4. No. O la falta de aire o la falta de calor, para decírtelo de buena manera, de ese pulmón o la falta de funcionabilidad, no inició ahí. Tendríamos que devolvernos por lo menos 2, 3, 4 años antes de que tu cuerpo ya llegó a ese punto en el cual no pudo seguir manteniendo la función, y es ahí donde sale la falta de aire. Y paulatinamente ves cómo esa falta de aire en el tiempo se deforma su diagnóstico, ¿no? No, es subtropical, no, que después viene que no, que es un pseudoasma, no, que después es que el pulmón está con, ¿cómo es que se llama? Con ya un asma establecida, es un asma simple, y empiezan a ponerte los diferentes niveles en los cuales usted cae lealmente en ellos. Y entonces es ahí donde logramos que el paciente se dé cuenta de, lamentablemente, el engaño que ha sufrido, y cuando le evidenciamos que existen productos que de buena manera, que bien utilizados, bajo una alimentación no estresante, bajo un equilibrio emocional, espiritual y existencial, y bajo una funcionalidad, una carga eléctrica, un desestrés corporal, pues es ahí donde el paciente logra, en un proceso que puede ser corto, un poco largo puede ser, depende de cada quien, se va a recuperar. Es importante eso. Es como ir al gimnasio. El preparador físico o la persona que está asesorándote en el gimnasio te da una rutina, te da un instructivo, y ese instructivo, si usted lo aplica todos los días, vas a lograr tener los resultados de generar los músculos y la vitalidad que tú andas buscando. Es importante que en este tipo de tratamientos naturológicos la persona sepa llevar instructivos, porque si no se pierde y se desordena y se deja influenciar por lo ya parece ley o establecido de la medicina química o farmacéutica. Pero realmente las personas que, si tú analizas y revisas información que hay en todas las redes de las personas que han logrado salir de eso, es porque han hecho totalmente lo contrario a la medicina alopática. Y vuelvo y reitero, esto no es un ataque a la medicina alopática. Para nada. La mesa está servida, cada quien se sirve lo que quiere y en la porción que quiere. El tema es que si tú quieres mejorar tu salud, dejar de maltratarte, tú hacerte responsable de ti mismo, necesariamente tu mente te tiene que llevar a darte cuenta que de 1000 pacientes que pasan por ahí, ninguno mejora. Y esa es la realidad cruda. Eso es la ruleta que te vas a rifar a la hora de ir ahí. Tu derecho, perfecto, es importante eso. Que no quieras por ti mismo, por tus frustraciones y vacíos, generar un instructivo correcto que te permita ver mejores resultados. Quedará en ti el respetarte a ti mismo o dejar que otros manipulen de todas maneras y habidas y por haber las consecuencias de tu salud, de tus decisiones. Y entonces ahí donde muchos no les gusta la disciplina, muchos no les gusta el compromiso, y muchos pareciese que no les gusta tener un amor propio hacia sí mismos. Y eso es preocupante, Costa Rica y Latinoamérica, de que la gente no quiera hacer un esfuerzo por sí mismos, en mejorar la salud integralmente y de conocer este tipo de aspectos. Pero es importante que, para ir dándoles algunos elementos, ya hemos hablado de que tu sistema necesita aceites naturales especiales. Y hemos mencionado algunos. Hemos mencionado que, bueno, los aceites vegetales no son tan malos cuando se utilizan en frío. Cuando se fritean es donde se vuelven sumamente atroces para el ser humano. Pero, por ejemplo, el aceite de tomillo, el aceite de eucalipto, el aceite de aguacate, y en fin, todos estos aceites tienen elementos importantes que podríamos sacar para que le ayude a ese pulmón a mejorar su fricción. Pero no solamente eso, gracias a Dios existe un productazo que se llama bromelia,
que ayuda a regenerar el pulmón. Vean qué interesante. El hecho de que les diga que usted puede pacificar su vida, equilibrarla emocional, existencial y espiritualmente con un instructivo, sin psicólogo ni nada de eso que no se necesita, sino con un instructivo para su propia vida, equilibrando eso y dándole los nutrientes necesarios, la energía necesaria, usted puede equilibrar y regenerar su pulmón al 100%, porque esa es la función de nuestro cuerpo, estar regenerando constantemente órganos. Entonces vea qué interesante. Ahora bien, uno de los principales elementos que necesitamos y que muchos pacientes que sufren de este tipo de problemas requieren, y en la clínica se ve demostrado cómo mejoran grandemente, es el uso de la sal contra todos los prejuicios que la medicina química quiera poner, a pesar de que cuando llegas a un cuerpo de guardia, lo primero que te ponen es un suero con sal. Ojo la indicación, ¿no? No tomes sal, y lo primero que llegas al cuerpo de guardia o a las emergencias que te ponen es suero con sal o solución salina en las venas. Qué interesante, ¿por qué será? Entonces, cuando nosotros decimos que consuma sal regularmente, ojalá Himalaya o céltica en buenas cantidades, porque tenemos un mar dentro que tenemos que nutrir, porque somos agua o líquidos, y que cuando le generamos la cantidad necesaria de sal, podemos activar todavía más el proceso regenerativo del pulmón, y que obviamente necesitamos un seguimiento porque no estamos acostumbrados, porque las influencias sociales y las ideologías farmacéuticas han aniquilado este gran elemento, pero al final ves que es oculto porque solapadamente siempre lo ponen cuando llegas a un hospital, donde solapadamente cuando llegas al hospital pues te lo ponen, pero ese pequeño elemento importante es el que hace que muchas personas se recuperen, porque dicen, no, sí, nosotros aquí recuperamos al paciente porque le pusimos sal y porque saben muy bien que 3/4 de la población mundial hoy se levantaron con deficiencias severas de sal. Y adivina qué, el paciente asmático sufre de deficiencias de sal graves, porque tienen que hacer un esfuerzo desmedido para poder equilibrar la energía faltante del oxígeno que no está ingresando correctamente. Pero eso no te lo dicen. Y es muy bonito, pues simplemente llegar y mandar la norma a nivel general que no se puede tomar sal. Ja, 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 pero nosotros aquí cuando llegues te damos la sal, porque sabemos qué es lo que te falta. Perfecto, no hay problema si quieres ir ahí a hacer eso. Pero vas a saber que lamentablemente el estar generando esa deficiencia, digámosle crónica o en el tiempo de sal en un paciente con asma, sumamente grave. Hace que tus complicaciones a nivel general sean mayores como tal. Pero, vuelvo y reitero, son de los grandes misterios que la medicina o vacíos que la medicina farmacéutica te inculca a seguir, pero no es la verdad real. Ahora bien, durante muchos años, se ha generado en el jengibre, en el amamelis, en el hinojo, en el tomillo, grandes contribuyentes a esa fricción pulmonar. Me voy a referir meramente a los gengibrosoles del jengibre como mecanismos reparativos, regenerativos del pulmón, en las cuales existen muchos estudios, en los cuales podría mencionar diferentes científicos, en los cuales pudiesen comprobar cómo a través de esta raíz, que para muchos médicos es simplemente una raíz, pero prodigiosa, pueden en el tiempo paulatinamente recuperar el pulmón y darle un sostén complementario a todos los factores que hemos mencionado, más el agregado del jengibre. Por otro lado, no podemos dejar de mencionar, la cúrcuma, un tratamiento milenario para los problemas broncopulmonares, para ayudar en todo sentido a contribuir a regenerar como un regenerador del pulmón y de muchos órganos. Pero bueno, hoy que estamos hablando del asma o el mal llamado asma, pues tenemos que mencionarlo. Es evidente que es importante
dentro de un tratamiento. Y así podríamos mencionar que existen muchos tratamientos que el paciente desconoce ampliamente y que se está perdiendo la oportunidad de recuperar su salud simplemente por cegarse a una ideología que no lo lleva a nada y que simplemente no tiene que tener tres dedos de frente para darse cuenta que su deterioro en la salud en el tiempo se va a dar. Existen complicaciones severas que sufren los pacientes o mal llamados asmáticos, que no me gustaría que ustedes lleguen a tener, o que usted, si está interesado en este tema, llegue a tener enfisema, EPOC, fibrosis quística. Todo eso está relacionado con enfermedades degenerativas propias de un pulmón que está estallando en emociones o en expresiones de todo lo que hemos hablado, todos los factores que hemos mencionado. Unos más, otros menos, otros más sometidos a estos factores, otros menos sometidos a estos factores, pero al final la integralidad en la asesoría naturológica que usted necesita es vital para poder revertir en el tiempo toda esta serie de elementos. Ahora bien, por último, me queda nada más brindarle una gran invitación. Usted tiene un carburador en sus pulmones, un carburador de vida, el cual hay que darle mantenimiento como a todos los órganos y todo el sistema como tal, de manera integral. Y si muchos científicos han destinado su vida entera a poder demostrar en evidencia comprobativa que esto sirve, y además nosotros como repercutores de estos estudios podemos demostrarle que su vida puede mejorar trascendentalmente en mucha calidad, quisiera saber qué está esperando, qué tiene que pasar para que usted pueda tomar esa decisión por usted mismo y emprender esa ruta, ese camino a la cima, al éxito de mantener una salud integral adecuada y correcta, de acuerdo a toda la naturaleza y a todos los principios que dejó Dios al servicio suyo y que nos ha dejado a nosotros como informadores para hacerle llegar esta información. Y si no es para usted, ¿por qué motivo, razón o circunstancia no se la comparte a personas que pueden espiritualmente y bondadosamente tomarla de buena manera y llegar y decir, voy a darme una oportunidad? Ya estoy harto de esto, misma secuencia. ¿Qué más da hacer un cambio? ¿Qué más da si al final, al cabo, he visto a 100 casos que todos están mal? No quiero llegar ahí, y si ese cambio es el impulso para que te des cuenta y seas un ejemplo a seguir de otros pacientes, no estarías prosperando la vida de más personas en todo sentido. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas para poder tener una conversación amena, un debate coherente entre tus ideas, entre tus prejuicios, entre tus pensamientos, tus emociones, tu existencialidad, tu espiritualidad, con nosotros acá en el Centro Integral de Medicina Natural, para poder empezar a ayudarte de una manera que en el tiempo puedas empezar, como en el gimnasio, a ver efectos de generar un músculo, primero a nivel mental y segundo un músculo a nivel corporal que te permita regenerarte a sí mismo cada uno de tus órganos a través de la maravillosa y apasionada medicina naturológica, en la cual no busca venderte un producto, no. Aquí nosotros no vendemos productos. Aquí lo que hacemos es educar al paciente para que el paciente tenga un instructivo correcto de cómo debe tratar su salud. Porque de todos los elementos que hemos hablado, todos se los puedo dar en toneladas. Pero si la persona no sabe de una u otra manera equilibrar su organismo, no aprende a equilibrar su organismo en disciplina, compromiso, y en todos estos parámetros y factores que hemos hablado, no va a haber un resultado. Nosotros ponemos el instructivo y adivina quién pone el resultado. Te estamos esperando acá. Es un verdadero placer llegar a cada uno de ustedes, amigos y amigas. Soy el doctor Augusto Vega y quiero invitarles a que me sigan y no solamente eso, a que vengan a consulta para que hablemos de cómo usted puede mejorar su salud
integralmente. También le hacemos la gran invitación de seguirnos en nuestras redes, TikTok, Facebook, YouTube y posteriormente Spotify, donde nos van a poder tener más a mano para poder escuchar el mundo apasionante de la medicina natural. Recuerde que hoy, mañana y siempre lo natural es sentirse bien. Nos vemos.